Qué gusto volver a compartir con ustedes. Estamos en la serie Hablemos sobre el aborto y estamos compartiendo en esta mesa con Fátima Espinosa y con Dorcas Antesana, abordando un tema que nos parece realmente interesante y muy necesario para nuestras iglesias en especial en este tiempo. Bienvenidas, chicas, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Marce. El gusto es nuestro. En esta ocasión queremos hablar sobre temas controversiales en relación con el aborto y por un asunto de tiempo tal vez vamos a tocar 4 temas controversiales. Queremos hablar sobre el aborto y la pobreza, cuando la madre tiene riesgo en su vida, cuando hay malformación o discapacidad en el feto y cuando abordamos un embarazo por violación o por incesto. De estos temas quisiéramos comentar. Y bueno, tal vez podríamos empezar hablando sobre algunas experiencias que nosotros hemos tenido en nuestras salas de consejería. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que la que ha tenido muchas experiencias en este sentido es Dorcas. Bueno, el miedo de una mujer en estos temas del aborto es latente, es real. Creo yo que no podemos empezar a hablar de nuestras experiencias sin validar que es real. Cuando hay pobreza, por ejemplo, lo primero que mencionas, ¿no? La pobreza extrema, cuando yo realmente vivo sola, no tengo un trabajo tal vez o soy estudiante, realmente mi mente no alcanza a comprender cómo es que voy a traer un hijo al mundo si no tengo para mí, cómo voy a tener para él, ¿no? Entonces, este dicho de no hay que traer un hijo al mundo a sufrir, ¿cómo haces? Es real ese miedo, esa preocupación constante y también la realidad de esta mujer, ¿no? En salas de consejería he tenido varios casos de chicas, adolescentes, señoritas, que me han dicho, no, mi mamá me va a botar de la casa. Me va a botar de la casa, lo ha hecho ya con mi hermana, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en pobreza y también ellas se han prometido a ellas mismas no repetir su historia, porque ellas han sufrido y no quieren esto para los hijos que vengan después. Entonces, parece fácil desde un punto donde yo tengo mis necesidades cubiertas, ¿no? Pero si yo me pongo en los zapatos de esta mujer, realmente hay que validar que sí genera una preocupación, una angustia, una ansiedad de dónde voy a sacar para este bebé, cómo lo voy a alimentar, cómo lo voy a sostener, ¿no? Si no hay un padre presente que me ayude al menos, ¿no? Aun cuando no haya un matrimonio, pero que un hombre que se haga cargo, esta mujer está completamente sola, asustada, y la familia de su entorno familiar no la apoya. Entonces está sumida en la pobreza. Es difícil, muy, muy difícil. Y nosotros como iglesia en nuestras consejerías no podemos decir yo voy a orar por ti, porque no soluciona su problema la oración. No soluciona su problema, te voy a llamar la siguiente semana para saber cómo estás, ¿no? Porque tal vez ella no está comiendo, tal vez realmente no está, es una pobreza extrema. Entonces, empezando por eso, por validar su realidad, ¿no? ¿Cómo acompañamos, ¿no? Realmente? Entonces, nuestra ayuda, nuestro acompañamiento debe ir más allá de solamente voy a orar por ti. Voy a estar ahí, voy a acompañarte. En sala de consejería, las mujeres están asustadas, completamente asustadas y muchas veces completamente solas. Entonces, Y yo creo que ese es uno de los puntos críticos. El miedo no es un enemigo, no es falta de fe. El miedo es una respuesta natural y muy sana de tu sistema interior para protegerte. Cuando una mujer está asustada en sala de consejería es porque todos sus sentidos están identificando que hay peligro. Y uno de los peligros esenciales, hablábamos en el anterior episodio acerca de este diseño para vivir en relaciones, para vivir en comunidad. Uno de los miedos más fundamentales es efectivamente quedarse solo, ¿no? Sola. He leído
que 7 de cada 10 mujeres que se han practicado un aborto no lo habrían hecho si el padre de su bebé se hubiera hecho cargo del embarazo junto con ellas. Entonces, en realidad el aborto tiene que ver esencialmente con mujeres solas afrontando un conflicto porque no hay quien las apoye. Y de nuevo vuelvo a remarcar desde el área de consejería para mí que cuando preparábamos los temas nos reíamos de cómo las consejeras ahí dentro queremos matar parejas, queremos matar padres, queremos matar pastores a veces. Totalmente. Porque en realidad presenciamos la soledad y las dimensiones del efecto de esa soledad. Insisto en la importancia de que ser provida como iglesia implica ser comunidad para estas mujeres. Ahora, en el tema de la pobreza, desde el aspecto social un poco, tal vez para nosotros como sociedad es mucho más sencillo, por decirlo de alguna manera, plantear como una solución a la pobreza el aborto, en lugar de plantear que las personas que tienen que hacerse cargo, las instituciones que deben hacerse cargo, resuelvan los temas de pobreza, ¿no? Ese es como que el camino más fácil y el camino que tal vez puede resultar hasta más cómodo para nosotros. Entonces creo que tenemos un desafío como sociedad, ¿no? Como sociedad civil en ese sentido, de en lugar de ir por el camino más sencillo, exigir que existan políticas públicas, que existan apoyos de diferentes tipos para las mujeres en situación de necesidad, ¿no? Y entendiendo también que Bolivia, nuestro país, es un país que vive en pobreza. Hay mucha pobreza en Bolivia. Entonces, culturalmente tienes a las mujeres que viven en varios cuartos, en un cuarto, toda la familia, y han crecido así. Y en esos contextos también el índice de abuso sexual es mayor, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están ahí detrás de la pobreza, ¿no? La pobreza no es solamente falta de dinero para alimentarnos, sino también implica no poder llegar a la educación, ¿no? No poder tener mejores oportunidades laborales. Entonces nos vamos estancando y ese es el futuro que se plantea para esta mujer. Entonces, en sus capacidades, ella mirando como mamá, como mujer que va a encargarse de un bebé, ella dice no quiero porque detrás de esa pobreza puede haber abuso, puede haber maltrato, puede haber violencia, puede haber un montón de traumas de haber vivido así, excluida, ¿no? En el colegio también, ¿no? Entonces, ella no quiere repetir patrones. No, ella tiene miedo. Entonces, vuelvo a recalcar también lo que dice Fátima. Nosotros como iglesia debemos ir más allá de solo la oración, el acompañamiento, ¿no? Entonces, en este sentido, como dices también Marcela, invertir en capacitar a las mujeres, en ayudarlas, hacerlas creer en ellas mismas, es la solución a un posible aborto por pobreza, ¿no? Ahí deberíamos apuntar como comunidad, como iglesia. Definitivamente las soluciones no son fáciles, ¿no? Hay que tomar en cuenta diferentes aspectos para ser capaces de plantear una alternativa al tema del aborto. También es importante que recordemos que en el anterior episodio habíamos hablado de principios, ¿no? Y cuando nosotros tenemos claras nuestras prioridades en cuanto a reconocer que nuestro principio en favor de la vida o por principio nosotros actuamos en favor de la vida, entonces tal vez eso haga un poco más fácil o más reconocible el camino para que una mujer o podamos guiar a una mujer a optar por la vida en lugar de por el aborto, ¿no? El siguiente tema que tal vez es importante que abordemos porque también es algo frecuente en nuestras salas de consejería es cuando las mujeres están decidiendo por el aborto a raíz de una malformación en el feto, en el embrión, en el embarazo, ¿no? ¿Cómo abordamos este tema? Yo creo que esto tiene mucho que ver con nuestro concepto totalmente distorsionado de lo que es bueno o malo, de lo que es felicidad o no. Entonces, realmente nunca hemos entendido lo que implica una relación profunda o amar de forma verdaderamente incondicional. Por lo tanto, cuando alguien viene con limitaciones que no conocemos,
que no entendemos, que jamás hemos acompañado a abordar en otro lado, es obvio que no vamos a tener empatía por un bebé que viene con capacidades distintas a las que hemos entendido que son necesarias para sobrevivir en este mundo. Entonces, definitivamente creo que es uno de los argumentos más pobres para abordar o justificar un aborto, porque está tremendamente comprobado no solamente el nivel de posibilidad que puede tener un bebé con malformación de sobrevivir y de tener una vida plena, sino de la posibilidad de que las familias sean profundamente transformadas por cuidar a alguien que viene con capacidades distintas, ¿no? Creo que tiene que ver con nuestro concepto base de lo que significa vivir bien, lo que justifica, lo que luego se usa para justificar un aborto por malformación. Es verdad. Y cuando nos encontramos, y tal vez me dirijo a ti, Dorcas, con esta situación, cuando nos encontramos, por ejemplo, con madres que están corriendo algún tipo de riesgo en sus vidas, y y su opción es el aborto, ¿cómo podemos nosotros encarar este tema? Otra vez el miedo. El miedo a lo diferente, ¿no? El miedo es muy palpable y es muy real en la vida de estas mujeres que están ante esta crisis por malformación. Es algo real. Ellas, necesitan tener un acompañamiento médico y a veces hay que ayudarlas a encontrar un acompañamiento médico que tenga una mejor visión pro vida, ¿no? Porque hemos visto casos también de ecografías fallidas que han dicho que el bebé viene con hidrocefalia o que viene con síndrome de Down o que viene con labio leporino o que con alguna enfermedad ya de base desde bebés en el vientre. Y cuando ha nacido ese bebé, por decisión de la madre de afrontar lo que venga, porque voy a amar a mi hija, voy a amar a este bebé a pesar de todo, hemos visto que la ecografía estaba equivocada, que el estudio estaba equivocado. Hay casos muy, muy frecuentes en este sentido. O sea, tenemos gente cercana que ha vivido eso con sus hijos o con sus sobrinos, ¿no? Entonces, necesitamos, encontrar médicos que nos den un diagnóstico real, ¿no? Que no haya nada por debajo de la mesa intentando, ¿no?, que las mujeres aborten. Entonces, hay que ayudarla, apoyarla para que ella busque una segunda opinión en cuestión médica. Ahora, la otra cosa es acompañarla en medio de esa crisis y ese duelo que va a implicar para ella tomar una decisión por la vida cuando el bebé viene con muy pocas posibilidades de vida, con una malformación, con una capacidad diferente, y ya afrontar la maternidad de un bebé diferente no es fácil, porque implica que esta mujer va a tener que dejar cosas, va a tener que renunciar a metas en su vida para dedicarse muchas veces de lleno a la maternidad. Entonces, siempre veo que en una decisión por la vida o por la muerte depende mucho del entorno. Es como si la mujer va a decidir por la vida o por la muerte dependiendo de lo que le diga la pareja, lo que diga la mamá, el papá, o lo que digan las amigas, los amigos, el círculo de soporte que nosotros siempre hablamos en crisis de embarazo. Entonces, ese círculo de soporte es como que tiene la decisión en sus manos de lo que ella va a decidir, ¿no? O sea, hace falta mucho coraje de una mujer para que, a pesar de estas circunstancias tan difíciles como es la pobreza extrema, la malformación, el riesgo de la salud, de la vida de la mamá muchas veces, ella decida, aún a pesar de todo, decir no, yo me voy con todo y vemos lo que pasa, ¿no? He acompañado un caso de una mujer. Ella estaba en sus primeros años ya ejerciendo medicina, era muy jovencita y se embarazó de su ex cortejo, que habían como tenido un reencuentro. Entonces no estaban en pareja, no estaban juntos. Ella fue como un error, esa relación, querer retomar las cosas. No decidieron estar juntos y ella
se encuentra con que está embarazada, ¿no? Ella viene a consejería porque está en crisis. Su familia, su hermana, su cuñado eran cristianos y la trajeron a centro de vida. Entonces, el soporte, por un lado, estaba ahí para apoyarla en todo. Su ex cortejo, el papá de este bebé, no era cristiano. Es más, tenía su mamá de este chico era médica. Entonces, ellos tenían todo, ella era doctora, entonces tenían mucho conocimiento, ¿no? Entonces, cuando ella decide tener el bebé, a pesar del diagnóstico que tenían del bebé, que tenía una enfermedad muy rara, que se van quebrando los huesos en el vientre. O sea, el bebé estaba sufriendo. Y le dijeron a ella, tienes que abortarlo, porque tu bebé está sufriendo. Tiene hidrocefalia, tiene labio leporino. Le pintaron como si el bebé fuera un monstruo, que ella no va a poder amar a ese bebé. Ella llegó tan destrozada porque no tenía el apoyo del padre y ella quería continuar con el embarazo, pero no entendía cómo hago esto, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo sigo adelante con esto? Ella lloró tanto porque era su duelo, de que no sabía cómo iba a afrontar su embarazo. Es más, el bebé no tenía mucha esperanza de vida. Le dijeron que ella era riesgoso para ella porque en cualquier momento podía morir ese bebé. Y esto podía generar una infección en ella, de no darse cuenta cuando fallece el bebé, y esto puede poner en riesgo la vida de ella. Ella, como era doctora, se consiguió un aparatito para escuchar el latido del corazón y tener monitoreado constantemente el latido del corazón de su bebé. Yo me saqué el sombrero con esta mujer, con el coraje que vi de ella, ¿no? Y todo el tiempo ella estaba monitoreándose, venía a consejería, llorábamos juntas porque era un duelo. Era un duelo de saber que este bebé era muy probable que muera. Pero ella no quería lidiar con la culpa de no haberlo intentado, de haber ella tomado una decisión que no le correspondía. Entonces, esta mujer siguió adelante y casi llegando al término de su embarazo, entre los 8 meses de embarazo, el bebé fallece. Nace muerto y ella me dice, Dorcas, yo me voy al hospital con ella, no le quisieron mostrar el bebé, le dijeron, no lo veas, ¿para qué lo vas a ver? Te puede impresionar mucho. Antes de que nazca, que saca el bebé, porque fue una cesárea, ¿no? Para poder sacarlo. Ella con su familia buscaron un lugar en un cementerio muy bonito, un ataúd muy bonito, para tener el entierro de su bebé. Acompañarla a ella saliendo a los 2 días. A los 2 días ella recién le dieron el alta y pudimos ir con el bebé en brazos a enterrar a su bebé. Estuve con ella en el cementerio, ella llorando. Creo que estuvimos todo el día. Estuvimos desde las 9 de la mañana casi hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, mientras que ella se despedía de su bebé. Este bebé era hermoso, su cara era perfecta, no tenía hidrocefalia, no tenía labio leporino, sí tenía la enfermedad de los huesos, eso sí, pero era hermoso. Y verla a ella llorar esta pérdida, este duelo, fue tan bonito. O sea, es algo triste, pero al mismo tiempo fue muy enternecedor, porque esta mujer, si bien estaba lidiando la muerte de su bebé, pero lo estaba lidiando desde un lugar diferente, claro, que una mujer que decide abortar por malformación. Entonces, esto fue para ella sanador, fue una experiencia muy dura, porque cargar a un bebé muerto en tus brazos, tenerlo ahí, acompañar a la mamá en todo lo que implicaba la despedida. Yo llegué a casa y me imagino todo así como, oh, Dios mío, ayúdenme, ¿no? Qué fuerte fue, pero fue muy sanador para ella haber luchado por la vida de su bebé. Entonces, ella en este momento está en un lugar diferente. Claro.
está en un lugar de sanidad porque ella luchó, porque ella se despidió, ¿no? Entonces, no genera el trauma post-aborto que genera cuando es una pérdida voluntaria, ¿no? Aun cuando es por malformación, cuando es pobreza y tú decides abortar. No genera esas consecuencias tan difíciles que es el aborto. Realmente creo que el poder estar de cerca con estas mujeres es lo que nos ayuda a ver lo sanador de los procesos cuando pueden ser procesos expuestos y hablados, y la diferencia tan radical entre estos procesos que son escondidos y que están manejados de otra manera a causa de la culpa y de todo lo que implica un aborto elegido, ¿no? Otro de los argumentos en pro del aborto tiene que ver con los embarazos por violación y por incesto. Y tal vez es uno de los argumentos que es de alguna manera más conocido o se hacen más popular, aunque las estadísticas dicen que la cantidad de mujeres que se embarazan, que quedan embarazadas por una violación o por un incesto, estadísticamente son muy pocos, es verdad. Yo quisiera comentarles un tema que para mí ha sido importante sobre esto, una experiencia sobre este tema. Yo atendí a una joven en uno de los alfareros donde trabajaba, donde esta joven sufrió justamente, tuvo una violación, un proceso muy violento, ¿no? Sufrió un abuso sexual muy violento, y ella llegó a uno de nuestros albergues por esa razón, porque había sufrido un abuso y ahí se enteró del embarazo a causa del abuso. Ella era una persona que era muy jovencita, debería haber tenido unos 18, 19 años en ese momento, y evidentemente no era algo que estaba esperando en su vida, ¿no? Entonces, era una persona que estaba sola, no contaba con el apoyo de su familia ni sus padres, y además que a causa del embarazo su entorno empezó a dudar de si fue algo que ella buscó o no, que también es algo que sucede un poco en estos casos, ¿no? Entonces, por eso ella necesitaba un lugar para vivir y nosotros la acogimos en nuestro albergue. En ese contexto, tuvimos un proceso con ella para que ella decida qué iba a pasar con su embarazo, en el sentido de si ella estaba decidiendo dar en adopción o iba a quedarse con el bebé. Fue un proceso largo. Tal vez una de las primeras partes difíciles del proceso fue el hecho de aceptar el embarazo, ¿no? Eso ya fue duro para ella. Y luego la decisión de qué iba a pasar con el bebé. Caminamos con ella un equipo de consejeros en este sentido, y ella decidió quedarse con el bebé. El siguiente paso difícil de afrontar fue el hecho de crear conexión emocional con el bebé, que era fruto de un abuso, ¿no? Esta parte del proceso fue realmente compleja, porque necesitamos avanzar un poco con ella en el tema de poder reconocer cuánto dolor le causaba y los posibles conflictos que ella iba a encarar en el futuro. Y fue realmente bien duro. Pero también fue un proceso muy lindo, porque ella empezó a naturalmente, como mamá, generar un vínculo con su bebé, ¿no? En este momento, esta bebé ya no es una bebé, es una adolescente, tiene 13 o 14 años, y el vínculo que tiene con su mamá es un vínculo muy, muy estrecho. Y a mí me preocupa en ese sentido escuchar tantos argumentos en contra, ¿no? Como desconociendo de alguna forma el vínculo natural que se genera en nuestros corazones como madres en relación con nuestros hijos. Si bien el origen puede haber sido un origen duro y muy difícil, pero en realidad eso no quita el hecho de que como mujeres estamos diseñadas para generar un vínculo maternal. Es nuestro diseño. Entonces, y como tú bien decías del caso que nos expusiste, la manera, o sea, estos duelos se encaran desde otra perspectiva, ¿no? Y si bien siguen siendo duelos y siguen siendo traumáticos y son muy difíciles, pero tú puedes ver a las mujeres crecer y florecer en sus relaciones
en lugar de lo que notamos cuando tratamos más bien el síndrome posaborto, ¿no? Y para mí esta experiencia fue una experiencia impactante, caló mucho en mi corazón, porque pudimos ver como de primera mano, y fue tal vez uno de los primeros casos que atendimos de una violación que terminó en embarazo, y cómo de verdad se podía generar este vínculo profundo, ¿no? Yo quiero remarcar nuevamente, y tal vez es porque es mi tema, en ambos casos, en los dos casos que ustedes han compartido, el lugar que ha tenido el entorno de soporte. Y de verdad quiero remarcar cuánta diferencia puede hacer la iglesia con una mirada que comprende que su responsabilidad es ser una comunidad terapéutica para el que cometió errores o para el que está sufriendo sin haberlo pedido, ¿no? En ambos casos, el hecho de que haya gente alrededor diciendo, no necesariamente de forma verbal, sino aquí estamos y la verdad es que sí esperamos seguir estando mientras tú afrontas esto, hace una diferencia profunda. De hecho, la experiencia de la maternidad, creo yo, y eso ya puede ser mi hipismo, está diseñada para experimentarse comunitariamente, ¿no? Crías con tus amigas, crías con tus hermanas, crías con tu madre cerca. Entonces, si no es experimentada de forma comunitaria, se vuelve una experiencia terriblemente dura y pesada. Y es lo mismo en los otros casos y todavía con mayor énfasis, ¿no? Sí, es real. Dorcas, y en este tema en especial, tú en tu experiencia has visto tal vez una experiencia contraria, o sea, donde se ha decidido por un aborto, y cómo ha sido el proceso. Sí, totalmente. Como dije en el anterior episodio, cuando compartí un caso que vivimos en Centro de Vida, ¿no? El aborto es un trauma. Trae muchas consecuencias, no viene solo. O sea, para que podamos entenderlo, o sea, hay una crisis del embarazo, ¿no? Ahí estoy embarazada, no sé qué hacer. El contexto que estamos hablando ahora es abuso sexual. Muchas veces es pobreza, como hemos visto, malformación, o simplemente el problema social de encarar a la sociedad y no saber cómo, ¿no? Un plan de vida frustrado. Exacto. Pero en este contexto del aborto, entonces hay una crisis de embarazo. Entonces, esta crisis no me deja pensar completamente. Entonces hemos hablado también de la importancia de la gente cercana, las personas que están en el entorno, que va a depender más que nada de ellos, de ese soporte, si es que hay o no lo hay, la decisión de la que va a tomar esta mujer, ya sea por la vida o por la muerte, ¿no? Ahora, cuando hay esto, entendemos que el aborto se plantea como una solución al problema del embarazo. Y es verdad, en parte, porque esta crisis acaba cuando hay un aborto. Ya no tengo que pensar que le voy a decir a mi papá, a mi mamá, ya no tengo que pensar que voy a criar a un bebé solo, ya no tengo que pensar que no sé cuál es el padre de mi hijo, no tengo que pensar que pasé por este abuso y no voy a tener un recordatorio constante del abuso y de pensar si este bebé se va a parecer al abusador o no, o qué va a pasar después cuando el bebé crezca y me diga, mamá, ¿y quién es mi padre y dónde está? ¿Y cómo le voy a explicar a mi hijo, a mi hija, que es fruto de un abuso sexual? Entonces, el aborto viene y se plantea como una solución, para lo cual nosotros no podemos cerrar los ojos y decir, no lo es. No, lo es parcialmente porque acaba con la crisis del embarazo. Pero el aborto tiene otra cara, que muchas veces las mujeres no lo comprenden a cabalidad hasta que ya entraron en el engaño de que el aborto es la solución. Entonces, esta otra cara es todas las consecuencias que trae el aborto. Se acaba la crisis del embarazo, pero empieza otra crisis. Mucho más profunda, mucho más doloroso, mucho más difícil de transitar. Mucho más solitaria, que es el síndrome posaborto. Entonces, cuando esta mujer se ve dentro ya de acabó, no me tengo que preocupar por nada, viene un alivio total, pero cuando se da cuenta de que no era la solución, sino que ahora es un problema aún mayor, es tarde.
es tarde. Entonces, he tenido mujeres que han pasado por abuso sexual y han optado por el aborto y después han tenido que lidiar con toda la implicancia de ese paquete del aborto. Y como dijimos anteriormente, el aborto no quita el trauma del abuso sexual. No lo quita, sino viene a reforzar por completo todo ese trauma. Porque las consecuencias del abuso sexual y del aborto se parecen mucho. O sea, se parecen mucho y las refuerza. Entonces, he tenido mujeres quebradas, asustadas, porque ¿y ahora cómo lidio con esto? Entonces, las hemos acompañado, han tenido muchos mayores problemas para salir de todo de ese trauma, para salir adelante, para afrontar la vida, un miedo, un pánico terrible, constante a la sociedad, al trabajo, mucho dolor en medio de todo, una crisis muy compleja, que no la tienes cuando, a pesar del abuso, decides por la vida. Porque ahí hay algo que restaura este vínculo natural que se da y que la mujer piensa y la sociedad cree que no, que va a lidiar con eso toda su vida. No, se da. La mujer ama más a un bebé que viene en unas circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque ella ha tenido que pelear por ese bebé. Claro. Y ha tenido que pelear para defenderlo. Entonces genera un vínculo mucho más amplio con un bebé que viene en una circunstancia de abuso. Probablemente uno de los aspectos que produzca confusión en este tema es cuando no entendemos con qué estamos luchando cuando se trata de un abuso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿contra qué estamos peleando? Cuando creemos que estamos peleando contra el abusador, es tal vez una de las opciones que puede venir a nuestra mente es el tema del aborto, ¿no? Cuando existe un embarazo en consecuencia. Pero cuando nos damos cuenta de que en realidad contra lo que estamos peleando es mucho más profundo que eso, que no tiene que ver con una persona, sino tiene que ver con el daño que se ha causado en la víctima, ahí tal vez podríamos llegar a la conclusión de que el aborto no va a resolver ninguna de estas situaciones, ¿no? No. Y bueno, aunque este tema está muy interesante, nosotros se ha cumplido nuestro tiempo, entonces debemos cerrar aquí. Y queremos vernos en el próximo episodio, entonces las esperamos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias. Nos vemos pronto.